La Sociedad Académica Bolivariana de Colombia, en cumplimiento de su función de dar a conocer el pensamiento de nuestro gran libertador, después de un enorme esfuerzo, llegamos hoy a la 27ª conferencia, que ya es un récord bastante grande porque creo que ninguna de las otras asociaciones ha logrado algo similar. Afortunadamente el tema de Bolívar y su gloriosa existencia da para mucho. De manera que con mucho gusto estamos hoy haciendo esta última entrevista de este año, puesto que ya se nos vinieron las novenas del Niño Dios para la semana entrante y las festividades de Navidad, que ojalá puedan celebrarlas con alegría a pesar de las dificultades enormes que ha tenido que vivir el país este año. Hoy vamos a tratar un tema muy singular y se trata de Simón Bolívar y la gesta libertadora vistos a través de la música. Lo hacemos pues porque estamos en época navideña y en medio del dolor tenemos que hacer algunas cosas medio alegres y por lo menos tranquilizantes. Esto lo va a dictar nuestro general Carlos Alberto Pulido Barrantes, de la Policía Nacional, que es un abogado penalista y criminólogo, administrador policial, experto en derecho policial, penal militar y derechos humanos. Es docente universitario, juez, auditor y fiscal penal militar. Inspector general de la Policía Nacional y comandante de los departamentos de policía del Tolima, del Valle del Cauca, de Antioquia, y fundador del Servicio Aéreo de la Policía Nacional y de la Escuela de Aviación Policial. Jefe de la Policía Judicial de Bogotá y coordinador nacional de la Policía Judicial, comisionado de la Policía Nacional en calidad de asesor a la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia en 1991, cuando tuve el honor de conocerlo y trabajar en conjunto conmigo, que yo era delegatario y tenía a mi cargo las Fuerzas Armadas en la contienda constitucional. Para mí fue un asesor maravilloso y con eso logramos un gran avance para la policía, que pasó de ser civil a ser militar integralmente. Fue agregado de Policía y Defensa en la Embajada de Colombia ante el Reino Unido de la Gran Bretaña en Londres. Director general de la Caja de Sueldos de Retiro y de la Policía Nacional. Secretario general de la Universidad de la Gran Colombia y fundador del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de la misma. Ahí rindió una labor extraordinaria y fue aceptado durante muchísimos años y casi no lo dejan salir de la universidad por los magníficos servicios que prestó allá. Allá también tuvimos varias oportunidades de encontrarnos. Presidente de Intercenter Colombia, presidente de la Academia Colombiana de Historia Penal, inicial, presidente del Colegio de Abogados Gran Colombianos, vicepresidente del Colegio de Abogados Penalistas de Bogotá y Cundinamarca, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Generales y miembro del número correspondiente de varias academias colombianas y de la historia. Autor del libro El secuestro, aspectos jurídicos y procedimentales de la Policía Judicial y etapa fundacional del Servicio Aéreo de la Policía y de la Escuela de Aviación Popular Policial, coadjutor de varias publicaciones jurídicas, históricas y musicales, porque además es autor de varios himnos, como lo hemos visto en su extraordinaria y larguísima hoja de vida. Es autor de 5 himnos policiales, cosa que lo acredita como un músico de primera categoría.
No. De manera que hoy lo vamos a escuchar, y vamos a escuchar la presentación que nos va a hacer, la cual se ha preparado cuidadosamente junto con nuestro director técnico, Miguel Santamaría Ortega, para que sea una cosa verdaderamente simpática y que con esto cerremos la serie de conferencias que hemos tenido durante este año y esperar que en el próximo, a mediados del mes de enero, podamos reiniciarlas con nuevos aspectos, nuevas conferencias y nuevos puntos interesantes de discusión. De manera que con el mayor agrado le doy la palabra a mi general Carlos Alberto Pulido Barrantes. Muy bien. Gracias, doctor Miguel Santamaría. Me hace acordar de hace 30 años cuando estuvimos en la Asamblea Nacional Constituyente y realmente usted fue un baluarte para que todo lo que se trataba con las Fuerzas Armadas, la Fuerza Pública y la Policía Nacional específicamente quedara en la Constitución como debiera ser. Así es de que fue un rato muy agradable, un tiempo que participamos y trabajamos muy intensamente, por cierto. Y muchas gracias por la invitación que me ha hecho en esta ocasión a hacer esta presentación y en forma cordial saludo a todos los distinguidos asistentes y miembros de la Sociedad Bolivariana e invitados especiales y aspiro que esta charla que vamos a tener sea de su total agrado. El tema se denomina Simón Bolívar y la gesta libertadora vistos a través de la música. La expresión cultural que tiene mayor capacidad para definir un momento histórico, para estimular y acompañar o acompasar las transformaciones sociales, indudablemente es la música. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la música es el arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos o unos y otros a la vez, de suerte que produzca deleite al escucharlos, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya triste. Con motivo de la celebración de los 200 años de independencia, celebrados en el año 2019, han surgido multitud de investigaciones en torno a la música colombiana de esta época. Numerosos artículos, tratados, ponencias, tesis y otros tantos afines han detallado los pormenores de la música que sonaba durante los convulsionados años de nuestra emancipación, relacionados de manera directa, en algunos casos de manera indirecta en otros, con la gesta independentista y sobre la vida del libertador en sus diferentes momentos. Las canciones que acompañaron los ejércitos libertadores durante las batallas. La sociedad de la época de la independencia era en su mayoría de tradición oral. La cantidad de personas que sabían leer y escribir era mínima. Las noticias, memorias de los pueblos, hazañas militares y políticas se transmitían mediante cantos, melodías y danzas. Esta costumbre hizo que cada momento de este periodo estuviese marcado por un ritmo específico. La banda sonora de la Guerra de la Independencia. Durante el enfrentamiento entre patriotas y realistas, los músicos también fueron reclutados para ir a combatir en las campañas militares, interpretando piezas musicales que buscaban levantar los ánimos de quienes combatían en los campos de batalla. La contradanza y el vals eran los géneros más populares de la época. Algunas de las canciones se volvieron famosas como La Vencedora y La Libertadora.
Ambas son contradanzas de composición anónima que sonaron tras el triunfo del Ejército Libertador en la batalla de Boyacá de 1819 y luego fueron interpretadas durante 15 días en Bogotá tras el recibimiento de las tropas de Bolívar. La vencedora fue el himno nacional en la joven república. Por otro lado, el bambuco acompañó el ejército pastuso en la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, para animar las tropas de José María Córdoba. La guaneña es una canción tradicional del folclore nariñense y fueron los miembros del batallón de voltígeros quienes la interpretaron. La independencia en canciones. Existen canciones compuestas años después de las campañas militares que buscan conmemorar aquellos sucesos y darles un lugar en la memoria sonora nacional. Cronistas y viajeros registraron en sus diarios la interpretación de piezas patrióticas poco después de 1819. Uno de ellos fue el militar sueco Carl Augusto Gosselman, quien visitó la independiente República de Colombia entre 1825 y 1826 y describió en sus relatos sobre Santa Marta a una orquesta compuesta por una gaita, maracas y un tambor grande hecho en un tronco ahuecado con cuero que era tocado con los dedos y palmas. Uno de los intérpretes era un sambo que cantaba con emoción sobre la toma de la ciudad durante la Guerra de la Independencia en la que había participado. También se conserva la partitura de la marcha para los funerales del Libertador, descrita en 1830 por el francés Francisco Sieyès, quien dirigía la banda de guerra de la provincia de Santa Marta. Por solitud de Mariano Montilla, comandante general de dicha provincia, Sieyès describió esta marcha para el funeral del Libertador. La partitura se conservó y en el siglo XX fue arreglada para orquesta por Blas Emilio Ateortúa. Otra canción fue la Oda del 20 de julio, escrita por José María Rojas Garrido en 1872, cuando se institucionalizó este día como fiesta nacional. La música fue compuesta por Joaquín Guarín y la grabación la hizo Luis Doñas Perillas, compositor folclorista. La periodista Juana Salamanca Uribe, en su artículo sobre la música para la independencia, señala que, en un esfuerzo por hallar las representaciones musicales de algunos de los hitos de la independencia, habría que comenzar por el sonido de los tambores de los esclavos establecidos en los palenques durante la colonia, en la provincia de Cartagena, y por sus danzas y rituales que representaron el intento de recuperar sus raíces culturales y de crear una defensa espiritual por parte de quienes dieron el primer grito de independencia en el país. Y habría que hablar de la contradanza, de origen europeo, que tiene un rol protagónico como música de y para la independencia, desde su versión convencional, burguesa, contrapuesta a la música aristocrática del viejo continente. Amenizó las veladas de las élites españolas y criollas, hasta sus transformaciones y fusiones con ritmos africanos e indígenas, con resultados tan maravillosos como el danzón en Cuba, el porro y el mismo bambuco, difundidas en los sectores populares. La música no podía ser ajena al mestizaje cultural que explotó en el momento de la independencia, y las bandas de música se convirtieron en crisol de ritmos y de instrumentos. Estas primas bastardas de la contradanza llegaron a considerarse inmorales por parte de las autoridades. A finales del siglo XVIII,
el obispo de Cartagena dijo de los bundes y fandangos populares, abro comillas: los que concurren son indios, mestizos, mulatos, negros y zambos, y otras gentes de la inferior clase. Todos se congregan de montón, sin orden ni separación de sexos, mezclados los hombres con las mujeres. Unos tocan, otros bailan, y todos cantan versos lascivos, haciendo indecentes movimientos con sus cuerpos. Con claridad, el prelado advertía una amenaza de estas nuevas expresiones que denotaban el deseo de libertad de un pueblo. Desde otro punto de vista, las tensiones surgidas entre la música religiosa y tradicional y las nuevas corrientes que usaban instrumentos como el piano, llegado a Bogotá a finales del siglo XVIII, representan las diferencias entre los partidarios del viejo orden y las corrientes proclives a la independencia. La vencedora y la libertadora. El ámbito de influencia de la contradanza se extendió a los escenarios militares como música de victoria y para avivar el fervor patriótico. Las piezas La Libertadora, compuesta para el Libertador, y La Vencedora se escucharon en el campo de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Según José Ignacio Perdomo, La Vencedora fue ejecutada en aquella magna ocasión por unos músicos que habían caído prisioneros en las filas realistas y lograron pasar a las patriotas en la acción de Gámeza. Estaban dirigidos por el alférez José María Cancino, quien luego de servir al lado de Nariño y Cabal, fue apresado por los españoles. Por sus conocimientos musicales se le perdonó la vida y fue destinado al batallón Numancia en calidad de músico mayor, hasta 1819, en que se pudo regresar al ejército patriota. Historia similar vivió el músico Juan Antonio de Velasco, autor de canciones patrióticas, quien en tiempos del terror fue escuchado por el pacificador en una reunión social. Hombre, como usted es el que yo necesito para la banda del batallón Numancia, lo dijo Morillo, e inmediatamente lo incorporó a las filas españolas. En el Perú, Velasco logró pasarse al ejército republicano. Fue tan hondo el calado de estas piezas que La Vencedora tuvo el estatus de himno nacional en los primeros tiempos de nuestra historia. Contradanzas y polonesas se escucharon también durante el festejo por el triunfo de Pichincha en la mansión quiteña de Juan Larrea, noche inolvidable en la que el mariscal Sucre conoció a su futura esposa y Simón Bolívar tuvo su primer contacto con Manuelita Sáenz. Otros géneros tuvieron injerencia en la creación de una atmósfera para estas gestas libertarias. Se sabe que Francisco de Paula Santander fue aficionado a la música, que tocaba la guitarra y el tiple, y que cantaba una canción llamada La Cholita y el bambuco El Aguacerito, como consta en el cuaderno de Carmen Caicedo, donde dejó testimonio de las piezas en boga en aquella época. El documento hace parte del archivo musical del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, de manera que también el bambuco tuvo papel preponderante. La pieza La Guaneña fue interpretada durante la batalla de Ayacucho por los músicos pastusos del batallón Voltígeros y estimuló el triunfo de Córdoba y su ejército. De otra parte, también se destacan los himnos, que son poemas musicales o cantares populares que hacen parte de la epopeya y la cultura de los pueblos. A través de ellos se manifiestan sus valores espirituales, sus imaginarios y sus luchas
o hacen parte de la tradición. Exaltan el espíritu colectivo, el sentido de pertenencia y la esencia de sus realizaciones. Los himnos son una expresión filosófica de vida, una sinfonía musical de nuestras alegrías, la evocación nostálgica de nuestras ausencias y un amoroso acompañamiento de nuestro dolor. Entre los himnos que hacen relación a la época de la lucha por la independencia están el mismo himno nacional de la República de Colombia, que dice en una de sus apartes: de Boyacá en los campos el genio de la gloria, Bolívar cruza el Ande, Ricaurte en San Mateo en átomos volando, centauros indomables descienden de los llanos. De Boyacá en los campos el genio de la gloria. El hermosísimo himno a la bandera. Salud adorada bandera que un día, batiendo sus pliegues allá en Boyacá, sellaste por siempre la lucha bravía de un pueblo que ansiaba tener libertad. El himno a Cartagena, el mismo himno de nuestra Sociedad Bolivariana de Colombia, que hace referencia a los países bolivarianos y a las heroicas y valorosas batallas que se dieron, compuesto por el expresidente de la Sociedad Bolivariana, doctor Virgilio Olano Bustos, fallecido, y otros tantos himnos que se pudieran mencionar. El terror y la música. Pero sabemos que las celebraciones estuvieron precedidas de llanto y de historias infelices como la del Cebollino, española famosa por su interpretación de tonadillas, coplas y fandanguillos. María de los Remedios Aguilar de Cebollino, esposa del español Eleuterio Cebollino, partidario de la emancipación. Hizo las delicias de los santafereños en las celebraciones del 5º aniversario de la independencia en 1815, sin imaginar que muy pronto tendría que cantar con lágrimas ante los españoles para pedir perdón para su marido condenado a muerte. La súplica no surtió efecto. Cebollino fue fusilado y su mujer desterrada. Veamos algunos de los aspectos de las memorias de un abanderado cuando dice, comillas, como al mismo tiempo que se comunicaba esto, el jefe patriota Mora había logrado levantar otra guerrilla en Cartago, que se iba engrosando y amenazaba con apoderarse del Valle del Cauca. Nuestra alegría fue tanta que no podíamos disimular. Mi amigo, no quiero nombrar porque su conducta posterior para conmigo fue pérfida y nada caballerosa, resolvió hacer un bailecico, sin objeto ostensible, pero en realidad para celebrar las faustas noticias. Se armó en efecto el baile en una de las casas de la plaza, con un mal violín, guitarra, pandereta y bombo o tambora. Bailamos al estilo del país y bebimos en abundancia un mal licor que fabricaban allí y que llamaban vinete, al cual nos alegramos más de lo necesario. Mi amigo comenzó a gritar entusiasmado, ¡viva la Pacha! ¡Viva la Pachita! Se llamaba así una muchacha boniteja del pueblo. Yo le pregunté qué significaba esto y él me dijo al oído y llevándome aparte, que quería decir ¡viva la patria! Que aquel era el grito convenido entre los patriotas que allí había y que para disimular decían ¡viva la Pacha! ¡Viva la Pachita! Dejémonos de eso, le contesté.
y grité con toda la fuerza de mis pulmones, en la mitad de la sala: ¡Viva la patria! Este grito sonó como un trueno formidable en la reunión. El baile cesó inmediatamente. Los músicos se callaron. La gente comenzó a desfilar en precipitación, cual si hubiera habido un terremoto, y como por encanto nos quedamos solos, los gritones y el de la guitarra, que estaba dormido sobre un escaño. Medio vestido como estaba, salí por el interior de la casa saltando por las paredes, pero la justicia más previsiva tenía allí gente apostada y me cogieron, me amarraron y me llevaron a la cárcel. Gran delito había cometido, viva la patria. Y tan grande que me podía costar la vida. Al día siguiente me enviaron a Timaná a pie y sin sombrero. Viaje corto, pero mortificante por el mal tratamiento que me daban y por todo el modo que me conducía. Recuerdos de la Patria Boba de 1810-1819 de José María Espinosa, imprenta de El Tradicionista, Bogotá, 1876. La música de la época de la independencia. Armando Martínez Guarnica, de la Universidad Industrial de Santander, dice en unos escritos: la mejor fuente nació el 28 de diciembre de 1818 en la casa santafereña que estuvo alguna vez situada frente al Palacio de la Carrera. Doña María del Carmen Caicedo Jurado era la segunda hija del matrimonio formado por don Domingo Caicedo y Sáenz de Santa María y por doña Juana Jurado Bertendona, una de las 10 hijas que había traído de España el oidor Juan Jurado. Esta niña recibió una educación esmerada. Al fin y al cabo, se trataba de la hija de un general republicano que llegó a ser el último vicepresidente de la Gran Colombia. Una de las actividades educativas aconsejadas para esta niña por su abuela fue el aprendizaje de la guitarra española. Eran 2 los maestros de este instrumento musical disponibles en la capital, durante la época en que esta niña contaba con 10 años. Uno de estos fue quien encabezó la primera página del cuadernillo de pasta azul en el que fueron dibujados pentagramas a mano en cada hoja, con la siguiente frase, comillas: música de guitarra de mi señora doña Carmen Caicedo. No son más de 14 páginas de 6 pentagramas llenas cada uno, pero es la fuente documental más antigua conservada hasta ahora de la música de la época de la independencia. Valses, contradanzas, pasodobles, bailes, marchas y un bambuco desfilan por estas páginas cuidadas amorosamente por el hijo menor de la afortunada propietaria. Don Pedro Antonio Herrán Caicedo, redactor del periódico de la Regeneración e historiador, fue el custodio de este cuaderno de música hasta su muerte. Pasó después por manos incógnitas hasta llegar a la del prolífico historiador bogotano don Guillermo Hernández de Alba, quien lo cedió a su actual custodio, el Patronato Colombiano de Artes y Ciencias. Los valses que aparecen en este cuaderno de música son 11, titulados El Colegial, El Arias, El Filósofo Caucano, El Ciego, El Retozo de los Frailes, El Aguinaldo, El Clavel, El Paje, El Descontento, Los Pollitos y uno sin nombre.
Las contradanzas son 5, tituladas La Negra, La Cojera, La Libertadora, La Florita y La Vencedora. Los pasodobles del cuaderno son 2, uno titulado Pasodoble de las Cornetas y otro sin nombre. Los bailes son 3, titulados El Hondú, Baile Inglés y Alegro. Las marchas no tienen nombre y son 2, de las cuales una se tocaría en la sexta en re y Bambuco, titulado El Aguacerito, completa las 24 piezas musicales del cuaderno. Otras fuentes dispersas ya habían traído en el siglo XIX las noticias de otras obras de la época de la independencia, tales como la Contradanza Trinitaria, la marcha compuesta para el funeral del Libertador en Santa Marta, 1830, el Bambuco La Guareña y pasodoble marcial titulado Guardia Nacional. A continuación, vamos a hacer una presentación en video de algunas de las composiciones musicales más representativas de la época de la independencia y de la vida de Bolívar. En primer término, tenemos La Vencedora. Es una contradanza que, después de haberse interpretado vibrantemente en el glorioso campo de Boyacá el 7 de agosto de 1819, hacia las 4 de la tarde, por iniciativa del coronel José María Cancino, quien integró la fanfarria respectiva, y posteriormente se oyó jubilosamente en el recibimiento que las gentes de la ciudad capital le hicieron a los libertadores de Colombia. Esta pieza, clave de la gesta libertadora, es un emblema nacional de la batalla que consagró la independencia. Entonces vamos a ver el video en este momento, por favor. Segundo es La Libertadora, compuesta para la entrada triunfal de Bolívar a Bogotá, después de la batalla de Boyacá, según lo refiere Perdomo Escobar. Se tocó en repetidas veces, alternada con La Vencedora, en el baile ofrecido a los libertadores en el Palacio de San Carlos y en las fiestas de la plaza para festejar la emancipación. Se organizaron con una duración de 15 días.
con la tercera, que es La Guañeña. Esta pieza es un emblema musical de la campaña libertadora del Perú. Según los recuerdos históricos del coronel Manuel Antonio López, ayudante del Estado Mayor General del Libertador entre 1822 y 1826. Este bambuco fue interpretado en el campo de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824 por las bandas de los batallones Vencedor y Voltígeros, integradas por cornetas, cornetines, pitos y tambores. El bambuco es una pieza musical que se incorpora a la vida festiva de los pastusos por todo el siglo XIX. Continuamos con la cuarta, que es la trinitaria. Bolívar fue propietario de la partitura de la contradanza, pieza en la que el Libertador regaló a la familia Grisolle, oriunda del Perú y establecida en Cartagena a principios del siglo XIX, como testimonio de su aprecio personal. Según relata el historiador Gabriel Porras Tronconis en 1827, Eduardo Grisolle, el jefe de la familia, ofreció a Bolívar una espléndida cena en su casa, en la cual posiblemente se oyó esta composición, pues fue una velada rica en expresiones artísticas. Emilia, la mayor de las tres Grisolle, en su plena juventud pintaba con maestría y le pidió al Libertador que posara para ella mientras los demás invitados se recreaban en el hermoso jardín de la residencia. El ilustre huésped elogió el retrato a pluma que su dedicada amiga le había ejecutado. En prenda de amistad, Bolívar dejó a esos cordiales cartageneros la partitura La Trinitaria. La Trinitaria que acabamos de ver, realmente no tiene un baile, pero por eso le pusimos unas figuras de la época también. El número 5 es la marcha para los funerales del Libertador. Santa Marta tuvo la fortuna de contar con un compositor de sentimiento como Francisco Seyes, quien interpretó
con dignidad el dolor colectivo originado por la desaparición del más grande hombre de los colombianos. Entre el 17 y 19 de diciembre de 1830, Selles escribió la obra e hizo las partituras. El 20 la dirigió interpretada por la banda del Batallón Marcial de Santa Marta durante los fúnebres del Libertador que culminaron en la catedral. Como quiera que la partitura original desapareció, esta fue reproducida de memoria en la diligencia judicial ante el juez municipal del distrito de Santa Marta en enero de 1891. Ahora corresponde la siguiente, que se denomina El Niño Simón Bolívar. Es una obra musical en que se destaca la importancia del Libertador para los niños como un ejemplo de vida, de amor a la patria y a la libertad. A propósito de esta presentación, es importante señalar que el presidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia, el doctor Miguel Santamaría Dávila, plenamente convencido de la necesidad de la educación y del conocimiento de la historia que deben tener los niños y jóvenes en las escuelas y colegios, dispuso la elaboración de una cartilla denominada Bolívar, un niño como yo, que la tengo aquí en mis manos. Aquí la pueden ver. Coordinada por Patricia Nájer, en la cual se describe en forma amena y agradable la vida del niño Simón, con la cual se pretende no dejar opacar el sol de la libertad y que se mantenga a Colombia por la senda del progreso y la democracia. El niño Simón Bolívar tocaba alegre el tambor en un patio de granados, que siempre estaban en flor. Montó después a caballo, dicen que en Cotorelos. Por campos de San Mateo, era el jinete mejor. Pero un día se hizo grande el que fue niño Simón, y a caballo siguió andando, sin fatiga el soñador. De Angostura hasta Bolivia fue guerrero y vencedor. Por el llano y por la sierra, con la lluvia y con el sol. Como anduvo por América cuando era el Libertador. Como anduvo por América cuando era el Libertador. Ahora
corresponde el número 7 del video, a Simón Bolívar. Es un curioso corrido escrito y cantado por Libardo Álvarez, el cual se traduce en un lindo homenaje hecho canción. Países libertó Simón Bolívar: Venezuela, Colombia y Ecuador. Perú y Bolivia todos lo recordamos y lo llevamos dentro del corazón. En los campos de batalla combatía, luchando para darnos libertad. Valientemente al enemigo él vencía, como un héroe enfrentado a su rival. En homenaje le canto este corrido por la gloriosa libertad que nos dejó. Ahora viene la historia de Bolívar, compuesta y cantada por Julio César Salas, llamado La Voz Recia del Llano, quien en compañía de su arpa, cuatro y maracas, con entonado acento, cuenta los momentos estelares y sublimes de la vida de Bolívar como un homenaje y reconocimiento a su grandiosa obra. Y un 24 de julio, Bolívar nació en Caracas, el cuarto de 5 hermanos, lo que la historia relata. Su padre, don Juan Vicente, de una sociedad muy alta. María Concepción Palacios, orgullosa de su raza, tuvo 2 hijos varones. Simón Antonio Bolívar, de quien la historia se trata, 1783. Bolívar nació en Caracas, hoy el padre de la patria. ¡Ay! Tralaila, los 6 días transcurridos a Bolívar bautizaban. Eso fue un 30 de julio, esa fecha está marcada. Bolívar era mecido en los brazos de una esclava. Esa era la negra Hipólita, su nodriza, quien lo amaba, y con 2 años y medio su padre se le marchaba. Un 19 de enero, con 60 años contaba, ya se le ha muerto su padre. Estaba tan solo con 9 años, perdió su madre adorada y se queda con su abuelo, que era el que lo consolaba, don Feliciano Palacios. Es la persona encargada. Con el transcurrir del tiempo, su educación fue confiada al maestro Simón Rodríguez, un hombre de mucha talla, de sobrada inteligencia. Supo sembrarle en el alma germen de nuevas ideas y de grandeza ilustrada. Y muchos años más tarde, Andrés Bello lo formaba. Cuando cumplió 14 años, Simón ingresó a la Armada con el rango de cadete allá en los valles de Aragua, batallón de milicia de blancos. Más tarde tiene otra escala, lo ascienden a subteniente y su vida continuaba. Su primer viaje fue a Europa. Bolívar tenía 15 años. Topa con su tío Esteban y allí comienza a ayudarlo, y una cultura de géneros comienzan a transformarlo. De diferentes maestros que lo estaban ilustrando, lo llevó para su casa para que siguiera estudiando. Poseía una biblioteca, la mejor para esos años, adquiere conocimiento. Bolívar fue un hombre sabio. Durante ese primer viaje, Bolívar es enamorado. María Teresa del Toro es la que lo ha cautivado y es con quien luego se casa, cumpliendo con lo acordado. Hasta el permiso del rey, un requisito sagrado. Cumpliendo con todo esto, a Bolívar lo casaron en 1802.
regresó a su pueblo amado, pero el destino traidor le dio un golpe despiadado, porque al cabo de 8 meses de estar Bolívar casado, muere su querida esposa, queda triste y desolado. Pasó por México y Cuba y en España se ha situado, conoce también a Francia y se quedó estacionado, pero en el segundo viaje vino a quedarse 3 años. Ay, tralay, lalay, disipó una gran fortuna, pero también ha observado su interés por la política y en esto se ha dedicado porque lo atrae al manejo de los bienes del Estado y el bienestar de su patria, viendo lo que había logrado Napoleón en esos tiempos, y allí continuó viajando. De Francia viajó hasta Italia y en Roma, inspirado, expresó aquel juramento por allá en el Monte Sacro. Después con Simón Rodríguez, Bolívar siguió viajando. De España, Inglaterra y Francia, Bolívar se ha enamorado. Portugal, también Italia y por Australia pasado. Alemania en su regreso, la historia puntualizado. En los Estados Unidos, Simón ha desembarcado. Después continuó sus viajes, pero su sueño anhelado era libertar su patria del opresor inhumano. Libertad, dijo Simón, y cumplió con su legado. Pues muy bien, ahora la última, que se denomina Amor en Libertad, es el número 9, es una comedia flamenco musical escrita y puesta en escena por David Morales. Esta obra se refiere a Bolívar y Manuelita Sáenz. Aunque por la dificultad de conseguir esos videos y esta música y demás, pues hay unas pequeñas interrupciones, pero sí da la idea de lo que el Libertador inspira a músicos, artistas, a poetas, para que narren su vida, que es lo que hemos tratado de traer en esta especial sesión de fin de año. Así es de que continúo aquí con una información que me parece muy importante. Después de esta presentación audiovisual, y ya para finalizar, quisiera hacer mención a 2 trabajos musicales que hacen relación a la vida del Libertador Simón Bolívar y a la epopeya de la independencia. Uno es La vida de Bolívar cantada. Es una joya musical que presenta el maestro Antonio del Villar, artista e investigador, nacido en Mompox, en homenaje a la vida y obra del Libertador, a través de baladas, valses, polcas, pasillos, cumbias, carnavalillos y coros que transportan en el tiempo a los momentos cruciales de la gesta emancipadora del pueblo americano. Su obra marca un hito en la historia musical de los países bolivarianos, que consta de 2 CDs con 16 composiciones. Estas son Bolívar Niño, Bolívar y Simón Rodríguez, Bolívar y Napoleón, Bolívar y Santander, Bolívar en Mompox, Bolívar en Jamaica, Bolívar y Petión, La Libertadora del Libertador, Bolívar en el Chimborazo,
Bolívar democrático, cronología, el credo, Bolívar libertador, Bolívar latino, Bolívar internacionalista, Simón Macabeo de América, es el primer CD. Y uno segundo, que es la música de la época del libertador Simón Bolívar, que así se titula. Con motivo del centenario de la independencia de la República de Colombia 1810-2010, el Colegio Máximo de las Academias y el Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, con la dirección de Joaquín Piñeros Corpas, se presentó un CD con 23 composiciones de alto valor histórico, cultural y artístico, que señalan a continuación, que son La Vencedora, La Libertadora, El Aguacerito, Las Cometas, La Guaneña, La Trinitaria, La Marcha Fúnebre, Oda a Cristóbal Colón, Al 20 de Julio, Himno de Cartagena, Preludio de la Bandera, El Colegial, El Filósofo Caucano, El Retozo de los Frailes, El Arias, Paso Doble, Baile Inglés, Alegro, El Aguinaldo, El Clavel, La Cojera, La Florita y La Negra. Estos CDs, a ver si se los puedo mostrar acá. Son estos dos en donde se encuentra grabada la música de lo que hemos hablado. Obras musicales que seguramente los van a deleitar, a la vez que les permitirá repasar la historia de la epopeya de la independencia y la vida prolífica de Simón Bolívar, el padre de la patria, en una forma amena y diferente. Siguiendo las instrucciones de nuestro presidente de la Sociedad Bolivariana, el doctor Miguel Santamaría, quien ha dispuesto que la música compuesta y cantada que hace relación con la época de la independencia y la vida del libertador se les haga llegar con el fin de que la puedan escuchar y consultar, para lo cual se les enviará oportunamente a los correos electrónicos correspondientes, tarea esta que se llevará a cabo con mucho gusto con ocasión de la Navidad que ya se acerca. Agradezco inmensamente la atención que me han dispensado a la exposición y a la presentación del audiovisual, esperando que haya sido de su completo agrado, agradeciéndoles infinitamente su presencia en este día. Así doy por terminada la presentación que había sido dispuesta por la Sociedad Bolivariana de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Hemos escuchado no solamente la disertación suya, que es sumamente erudita, sobre todos los antecedentes de la música y de la vida del libertador. Además, hemos escuchado cosa maravillosa, el recuento de estas músicas que se hicieron hace tanto tiempo y que apenas estamos tratando de reconstruir. Verdaderamente yo le agradezco mucho porque es un esfuerzo gigantesco el que usted ha hecho. Además se necesita una persona así de aficionada y de conocedor de todas estas intrínculas de la música para que sea capaz de hacer una cosa de esta. Muchas gracias, mi general. Créame que admiro no solamente su capacidad investigativa en este campo, que es un poco desconocido para los demás historiadores y que en realidad crea un punto de apoyo sumamente importante porque da alegría a lo mucho que da también la sensación del triunfo y de la gloria que corona a nuestro libertador. Muchas gracias, mi general. Con el mayor cariño y con mucho
respeto hacia la sociedad bolivariana. Gracias, mi general. Muy amable. ¿Quién quiere hacer un comentario? Doctor Santamaría, Granados. sí, felicitar calurosamente al general Pulido por esa presentación magistral que ha hecho esta tarde. Ese es el título de la conferencia. El elogio para la conferencia es que fue magistral, y esta conferencia debería ir a todas las universidades, colegios y escuelas de Colombia. Si el gobierno tuviera bien honrar la memoria del Libertador alguna vez. También quiero proponer una felicitación calurosa a nuestro presidente, el doctor Miguel Santamaría Dávila, por haber convertido este año de dificultades inmensas y de un peligro tan violento como la pandemia en un año de oportunidades estupendas para honrar y glorificar la memoria de nuestro Libertador. Yo creo que esa tarea fue también estupenda y grandiosa, y la vemos aquí en la conferencia como esta, en que se ven los resultados de la cartilla y de todo lo demás que se ha planeado. Es un ejemplo grandioso de lo que se puede hacer en época de dificultades en bien de la patria y en bien del patriotismo colombiano. Gracias, doctor Santamaría. Muchas gracias. Gracias, mi general Pulido. Excelentes comentarios y muchas gracias. Bueno. Ahí está, doctor, mi general. Bueno, ¿cómo ha estado? Es que he estado un poquito complicado aquí con no con la salud, pero sí un poquito con resfríos y esto pero no es nada absolutamente de lo que está pasando, a Dios gracias. No, es que hay una situación que, en primer lugar, realmente el señor general Pulido merece una felicitación magnífica por su conferencia, porque de todas maneras la música en un personaje es como el caso de Napoleón. Napoleón no solamente es famoso por sus conquistas, sino por la heroica que le compuso nada menos que Beethoven, de tal suerte que eso valdría la pena. Yo conozco, en este momento la memoria me traiciona, pero yo conozco unas obras, una obra francesa a Bolívar y otra inglesa, pero sinceramente voy a buscar a ver si me queda, porque no recuerdo exactamente dónde tengo esas referencias, pero valdría la pena que un investigador de la sociedad bolivariana se adentrara en complementar esta conferencia, que es con relación a la música nuestra en homenaje a Bolívar. Con la música en los países bolivarianos han escrito varias obras sobre Bolívar, y en general en el mundo valdría la pena que alguien se encargara de eso, porque realmente es un tema bien bonito y es un tema que nos puede significar, dijéramos, es decir, como dicen comúnmente, agrandar, no porque Bolívar no sea grande, no, es agrandar y aplaudir la magnífica dirección del señor presidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia, que realmente, como decía el anterior expositor, realmente usted, doctor Miguel Santamaría, ha aprovechado este año difícil para fomentar con mayor vida, con mayor espíritu, la imagen del libertador Simón Bolívar. Gracias, mi general. Muchas gracias. Bueno, primero quiero felicitar al general Pulido por su investigación excepcional, que para mí todo era nuevo. Como extranjero no conozco mucho de ese tema de las canciones relacionadas con Bolívar, pero como mencionó el señor anterior que en Francia había algo sobre Bolívar, no tengo idea,
realmente, pero de repente puedo tratar de investigar si hay algo que se refiere al Libertador, musicalmente hablando. Y además, doctor Santamaría, quiero agradecerle sinceramente por mi presentación a la sociedad bolivariana, donde realmente es un placer y intelectualmente muy interesante asistir a todas estas conferencias. Les deseo a todos unas muy felices fiestas. General Pulido, usted nos acaba de obsequiar un bonito regalo navideño en las charlas que ha programado en las conferencias mi coronel Miguel Santamaría Dávila, con toda su sapiencia. Su charla fue una recopilación histórica musical, graficada y animada, lo que indica que fue un trabajo con especial dedicación, muy refrescante e ilustrativa. Lo felicito y gracias, mi general. Con mucho gusto y muchas gracias por sus palabras que me emocionan. Muchas gracias, mi coronel va a morir. Un breve comentario, doctor Santamaría, de Jaime Obregón Puyana. Sí. Gracias. Como primera medida, mis felicitaciones al general Pulido, muy satisfactorio saber que tenemos ese legado del Libertador en muy buenas manos, en sus manos, pues maravillosa toda esta recopilación. Yo quisiera recordar también que hay un antecedente muy interesante también de un ilustre general de la policía, como cuando que además me honro en comentar que junto con él, el general José Domingo Murcia Florián, cuando nos poseyó como miembros de número de la Bolivariana durante la presidencia del doctor Virgilio Olano, él dedicó precisamente su discurso de posesión a la música del Libertador y nos trajo precisamente allí en la Casa Bolivariana unos músicos muy connotados que nos deleitaron muy significativamente. Reseño el hecho porque realmente es muy significativo. Es el segundo ilustre general de la policía que tiene ese interés precisamente por el tema de la música. Mis felicitaciones y también al doctor Santamaría, desde luego, por haber hecho posible presentaciones como la presente tan singularmente significativas. Muchas gracias. Muchas gracias, querido amigo. Aprecio mucho su saludo y su manifestación. Y el general, brigadier general José Domingo Murcia Florián, él es miembro de la Sociedad Bolivariana. Él también le gusta mucho la poesía y demás, y ya le daré el saludo correspondiente. Hace algunos días no nos vemos por razones de esta pandemia, pero muchas gracias por el comentario y ya podremos comentarle. Bueno, entonces damos por terminada esta última presentación de los temas sobre el Libertador y sobre su historia. Me parece que ha sido en realidad un aporte muy importante al conocimiento de muchos aspectos que no estaban muy claramente expuestos ni en los libros, ni en las comedias, ni en las representaciones. Pero hemos logrado hacer con esto un complemento muy interesante para la gente que se vaya instruyendo cada día un poco más en la historia de nuestro Libertador. Yo creo que con esto hemos cumplido con una labor que es absolutamente indispensable, que es volver a las raíces de nuestra nacionalidad, volver al Libertador, a su grandeza y a sentirnos dueños en parte de esa gloria gigantesca que tiene el hombre más importante que produjo América. De manera que
de aquí en adelante, el año entrante, vamos a seguir con este mismo sistema de conferencias, tratando de vincular a las mentes más lúcidas y mejor informadas históricamente, para que deleiten a los colombianos de esta serie maravillosa de información sobre la vida y la obra de nuestro libertador. Yo les agradezco mucho a todos los que han estado presentes durante mucho tiempo en estas sesiones magníficas y los quiero invitar a que el año entrante nos sigan acompañando en esta labor que iniciaremos a mediados del mes de enero. Ya les informaremos cuál sería la fecha exacta. Mientras tanto, les deseo a todos una feliz Navidad y un próspero año para todos y cada uno de los miembros de la Bolivariana y de las personas que amablemente nos acompañan en estos trajines. Hemos hecho el mejor esfuerzo por llevar el nombre del Libertador a los extremos de nuestra patria y del mundo, porque este sistema, nosotros sabemos que estas series están vistas desde fuera del país, de manera que nos complace muchísimo dar ese informe y saber que efectivamente todos ustedes nos han colaborado con su presencia y su buena voluntad. Yo los invito pues a que tengan unas felices Pascuas y un año lleno de prosperidad. Muchas gracias a todos.